Siempre el altruismo viene de mano de la modestia. Pues yo desde que pude cumplir mi mayoría de edad, empecé con pandemia prácticamente. Más o menos, empecé a donar sangre de forma altruista. ¿Y qué significa donar sangre de forma altruista? O sea, sin estar obligado a hacerlo como para ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio, solo por no solamente sino por las ganas, la motivación de ayudarle a un montón de personas, en un montón porque yo donaba plaquetas, por ejemplo. Entonces. Bueno, hay cosas, ¿se acuerdan que hablamos de que hay muchos factores que moldean la forma en que un ser se comporta? Y que hay unos factores que la mayoría son externos, dentro de cuales que teníamos hay unos factores que influyen la forma en que alguien se comporta o define qué es lo correcto. La cultura, ¿cierto? La cultura es uno de esos factores que influye mucho en cómo se comporta una persona y en general su entorno, ¿cierto? Cuáles tradiciones existen en su entorno. Adicional a esto, entonces también hablamos de que son unos factores que pueden ser exógenos al ser y hay otros factores que son más endógenos, ¿cierto? Que también llamo como motivaciones intrínsecas, que van a definir cuál es mi conducta. Yo les contaba de que muchas de las cosas que yo trabajo es estudiar mucho de la gente porque comporta de X o Y manera. Y nos dimos cuenta que hay un tema de la virtud, que eso tiene que ver mucho con la filosofía, que moldea que las personas a pesar de tener el recurso de con qué pagar, ¿cierto? Sabiendo de cuánto consumen o lo que sea, deciden ahorrar agua. Porque cuando uno tiene escasez económica, pues ahorrar agua y energía pues es el único camino que tiene. Pero cuando usted tiene la forma de subir su costo de vida, que lo lleva entonces a moderarse. Y con la moderación viene mucho de lo que es lo correcto, una persona considera que es correcto. Y nos dimos cuenta de que mucho viene desde el altruismo. Mucho viene de la preocupación por otras especies y también de preocupaciones por la escasez futura de ese recurso natural, a pesar de tener la forma de asumir el costo de su vida. El altruismo es muy importante porque, como decían, el altruismo es la capacidad que yo tengo de actuar en función de otros que no tienen ningún beneficio para mí y sin esperar nada. Es decir, que ese actuar a mí no me va a traer ningún beneficio, pero sí requiero hacer un sacrificio o un esfuerzo y que en función de eso una persona o una comunidad o un ser se ve beneficiado. El altruismo es importante, como ven ahí, porque este va a marcar la forma en que nos relacionamos de cooperación y eso tiene que ver con el origen de la moral y la ética. Entonces hablamos de que aparte de la cultura y eso, encontramos dos cosas que son muy importantes: la selección de parentesco y la reciprocidad. ¿De qué manera creen que la selección de parentesco tiene que ver con esta carreta de la moral y la ética? ¿Se puede repetir la pregunta? Claro. Hablamos de que la selección de parentesco y la reciprocidad son componentes muy importantes, al igual que la cultura, de lo que es nuestro comportamiento moral, en ese sentido el origen de la ética. La pregunta es de qué manera la selección de parentesco moldea eso. ¿Quién me dice? Se tiene un punto 2. Profe, pues cuando yo estuve en educación hablábamos de la responsabilidad social, que por ejemplo uno a veces no tiene hijos pero tiene sobrinos, ¿cierto? Entonces al ser familia debería de ser un equivalente a necesito cuidarlo porque es de mi sangre, de mi raza, es como... ¿Podemos decir que tiene el comportamiento entonces? ¿Trato de sus diferentes que a nosotros o no? Pues hay personas que sí son, o sea, hay personas que sí no son diferentes, ¿cierto? Es más fácil uno ser como altruista con la familia, porque uno sabe como hay el niño, hay que cuidarlo, o la abuelita, hay que cuidarlo, lo que necesita. Pero siento que a veces con los desconocidos es un poco más difícil porque uno piensa, ay, me está pidiendo la barba el celular, sí. Pero siento que la necesidad de mantener la raza, o sea, la especie, ahí está como
Por eso somos altruistas, porque... Pero hay que tener el vínculo, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con la familia? Sí, no, ahí está explicado el vínculo, ¿cierto? Y lo que a mí me preocupa, pero entonces, ¿por qué la selección de parentesco se relaciona con la moral? Porque la la conversa Valentina, digamos, teniendo en cuenta lo del parentesco de sangre familiar, incluso hasta por amistades, uno se va moldeando por las costumbres con las personas en las que mantiene, pues, cierto, digamos, con la familia. Entonces uno desde la casa es que va construyendo la moral de uno, pues influencia hasta cierto punto que ya uno va creciendo y tiene otras experiencias, pero creo que tendría que ver con una parte de con todo el Valentina. Pero no te detengas, Santiago. No, quería simplemente como decir que a raíz, me aporte la que a raíz de ese vínculo que se forma, supongo que también hay más como empatía, más capacidad de ser altruista con ese vínculo más cerrado para formar la vida, Tanto Valentina, me dices por tu apellido. Moreno y Reyes. Entonces ya tenemos que la selección de parentesco de cierta manera ya nos va a moldear y de cierta forma nos genera un sesgo. No tratamos, como decía Natalia nos explicaba muy bien cómo se genera el vínculo y nos ejemplificaba y que no tratamos a los otros igual que a nuestra familia. Sin embargo, para los que venimos de familias un poco disfuncionales y de contextos complejos, nos damos cuenta que en ocasiones es mucho más fácil tratar a un amigo con mayor cercanía. Pero ¿qué nos indica esto? De que cuando yo siento un parentesco, eso me va a moldear mi moral, ¿cierto? Pues lo que yo considero correcto, cuáles son los principios de esos aspectos que definen mi toma de decisiones y en general mi comportamiento. Pero a su vez, la forma en que yo me comporto va a estar fundamentada en si tengo un parentesco con ese ser o no. Entonces podemos hablar de que ya habíamos hablado de que la moralidad desde lo primitivo sale de la cooperación, de esa necesidad de cooperar y poder sobrevivir como una manada. Y en ese sentido, ¿quiénes? Con los que yo tengo parentesco. ¿Listo? Ahora vamos al ser recíproco. ¿Qué creemos? ¿De qué manera el ser recíproco tiene que ver con la moral? ¿Quién me dice esa? Pues específicamente con los códigos morales. Está bien visto que si alguien me ayuda, yo le devuelvo. O sea, tener presente que esa persona me ayudó, entonces yo también le debo ayudar como una deuda moral. ¿Y eso qué tiene que ver con los códigos morales? Se genera una deuda, pero ¿qué tiene que ver con el código moral? Yo les puse un ejemplo de la clase pasada. Los chimpancés. Ah. Entonces, lo que una sociedad se determina que es lo que ¿Y de qué manera? Moldea la idea. donde ciertas acciones pues se ve mejor uno devolver el favor, ¿cierto? Que no ser, como decir, de ser desagradecido, por así decirlo. ¿Y eso qué tiene que ver con el código moral? Pues el apoyo social. Pues eso es apoyo, ¿cierto? Pero quien me dice se relaciona con el código moral de esa cosa. Algo muy básico. Ya sabemos que es el recíproco, ¿cierto? Ayudar al otro, le devolver el favor, ser pendiente, pero ¿de qué manera eso está relacionado con un código moral? Es no que el vínculo sea más grande que ese vínculo, y a raíz de ese vínculo. Pero el vínculo es el que define el código moral. No, a raíz de ese vínculo es que yo espero formar el comportamiento del código moral, como decía. Muy bien, Santiago, así es. Con todos. Santiago, querido. La verdad. ¿Qué pasa? Ya te está colocando su punto. ¿Qué pasa? Que sí es verdad, que es el ayudar al otro, es el esperar el cambio. Recuerden el ejemplo de los chimpancés. Ellos lograron identificar quiénes eran los que oían el favor para no perder tiempo, por decirlo así, y ese es el código moral en sí mismo. El hecho de que yo genere ese vínculo y ese lazo de quién devuelve y
favor o que yo lo haga, que es el código moral. Es decir, que la obligación de yo tener que devolver el favor, eso se considera lo correcto. Entonces, en la medida de que a mí me hacen un favor, yo siempre pongo este ejemplo, ¿quién le gusta de Big Bang Theory? ¿Quién ha visto de Big Bang Theory? ¿Han visto cuando Penny le da un regalo a Sheldon por diciembre? ¿Sí recuerdan ese capítulo? Él no sabe cómo. Él siente la obligación de tener que regresar, no solo el regalo, sino un equivalente a ese regalo que no sabe qué va a hacer. Es decir, una presión moral de devolver el favor. Ahí está. ¿Listo? The Big Bang Theory es muy bueno porque está lleno de dilemas morales. Cuando uno logra ver la serie, la gente pues ya ñoña como uno, que lleva mucho tiempo encargado por temas, uno ya ve la serie y las películas de forma diferente. Lo que es The Big Bang Theory es un ejemplo de muchos dilemas morales, incluso desde lo científico hasta el relacionamiento personal. Tienen la oportunidad, vuelvan a verla y la ven con esa lupa que están alto. Entonces, hablamos de que las especies con interacciones sociales repetitivas son un ejemplo de cómo se construyen los códigos morales. ¿El por qué? Porque nuestro relacionamiento diario es el que se va moldeando nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Por eso he dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Eso no aplica siempre, pero de cierta manera uno se va moldeando por el otro. La gente que está casada por mucho tiempo, así como lo estuve yo, ya felizmente divorciada, después de 15 años, uno va adquiriendo muchas cosas del otro. Incluso lo que es el código moral para uno empieza a cambiar. Empieza a cambiar lo que uno considera correcto. Y ahí es de lo delicado de ciertos entornos donde son nuestra socialización. Pero, pues, algunas cosas, me parece también que es importante que uno como persona tenga como que esas diferenciaciones. Por ejemplo, no, que usted está en una zona muy, por decirlo así, influenciada por las drogas, el alcohol. Pues por decirlo así, debajo de mi casa hay una plaza de eso. Entonces, como usted ve por allá, entonces usted se va a volver así. Normalmente pues, es lo que pasa, muchos niños y jovencitos terminan en esas. Pero es también como desde darse como que el valor y saber qué es lo que está bien y lo que no está bien, a pesar de que no esté rodeado de todos estos. Y el estar bien y estar mal está permeado de lo que es el código moral del todo, ¿cierto? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil y hace tiempo yo era un poco más radical en sacar juicios frente al conflicto y los medios de vida cuestionables al margen de la ley que asumen muchos. Ya me he dado cuenta que tal vez me volví más blanda, más flexible, más reconocedora de la complejidad, que no es así. ¿Y qué pasa? Cuando tomamos decisiones, yo ya les dije, mucho está permeado de lo que somos dentro de nuestra personalidad y nuestras formas, de nuestra psiquis, ¿cierto? Pero en ocasiones la presión externa es tan fuerte y podemos llamarlo desde la necesidad hasta la presión social de que yo deba actuar así. Yo les cuento muchas historias del Chocó y porque tengo muchos amigos en el Chocó, mi pareja es del Chocó, y hablamos mucho de las diferencias en relacionamiento hombre-mujer. Y resulta entonces que siempre dicen que es una presión a uno ser bueno o lindo en público con la mujer, ¿cierto? Y no la mujer como pareja, sino la mujer como ser. Y yo les decía que ¿por qué? Dice, porque acá está el dicho de está siendo gobernada. Entonces hay una presión social masculina ante el hecho de que el hombre está siendo sumiso ante la mujer. La presión social es tan fuerte que hace que actuemos de X o de manera. Por eso hay gente que se mete a consumir diferentes drogas o adquiere diferentes vicios o no. También aplica para el deporte y todo, que la presión social es tan fuerte que uno termina tomando decisiones. Y también es el contexto familiar. ¿Qué pasa? Se ha dicho que las personas que son hijos de padres adolescentes tienen una mayor probabilidad de también ser padres adolescentes. De que nos demoramos un montón de generaciones en romper la herencia de la pobreza, porque el entorno es difícil. Yo viví hace mucho tiempo en un barrio de conflicto y cobraban la vacuna. Y como yo siempre he sido muy chismosa, porque el chisme genera tejido social, entonces bendecidos, ¿cierto? Estaba hablando con un chico que cobraba la vacuna. Y él me decía, es que lo que me pagan en una empresa por un día de trabajo, teniendo que pagar los pasajes, pasando todo ese rato,
Y yo, pues vengo acá, tengo que mercar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y uno dice, sin argumento, ¿cierto? Eso es también el contexto de nuestro sistema socioeconómico haciendo las suyas. Entonces, por ejemplo, los habitantes de calle que cuestionamos mucho, hay que preguntarnos cuánto responden a las fallas del sistema socioeconómico en el que estamos. ¿Cuántas? Porque a la larga los problemas también psicosociales responden a fallas del sistema. Y yo creo que acá han podido ver mucho de ello. Es muy fácil decir, vaya a terapia y trátense la depresión con pastillas, pero si sigo sin comer en mi casa. Si los factores que detonan siguen en mi casa. Si todavía el abusador vive cerca de mi casa. Y yo no puedo salir de ahí porque no tengo el recurso. Entonces, la invitación siempre para definir qué es lo correcto y lo incorrecto, que va muy de la mano de lo que es la responsabilidad social como personas y como profesionales, debe ir acompañado de un cuestionamiento crítico. Un cuestionamiento de lo que es correcto e incorrecto, en ese sentido de qué. Pregunta para el público. Si yo empiezo a cuestionar lo correcto y lo incorrecto, estoy hablando de qué. Sí, ¿cierto? De la ética. Profe, yo quería hacer una pregunta. Pues yo sé que poco se ha estudiado la psicología de los animales y todo eso, pero yo no entiendo por qué hay unos animales más altruistas que otros, como el caso de hace 8 días de las ballenas defendiendo las leones marinos, no sé, Sí, los leones marinos, de las otras. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo como humanos, defender un perrito, un gato, una zarigüeya, pero ¿por qué? ¿El por qué? Listo. Eso está explicado por las estructuras sociales, ¿cierto? Hay animales que forman estructuras sociales y grupos. En la medida de que yo deba sobrevivir como grupo y existan unas dinámicas como grupo, ya me dan cuenta de una estructura social, de un relacionamiento continuo y va generando unas necesidades de supervivencia, es algo instintivo. Y en ese sentido, unos códigos morales sobre cómo nos vamos a relacionar. No es lo mismo tus reglas si tú estás trabajando sola, ¿cierto? Que vas a clase y trabajas sola, vivís sola, toda tu regla y tu estructura moral de tu hogar va a ser muy diferente. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, las reglas de mi casa cambiaron completamente, porque ya eran reglas solo para mí y mi forma de vida y lo que yo consideraba correcto desde mi relacionamiento. Mientras cuando tú compartes con el otro, cambia. Por ejemplo, no es lo mismo vivir solo con tus padres que vivir también con padres y hermanos y hermanas. Todo lo que genere una estructura social, entre más compleja la estructura social, mayores necesidades de generar códigos morales. Hay algunas comunidades o sociedades en generales que se nos dificulta mucho más construir reglas, pero no solo construirlas, cumplir las reglas. Como en otros países, que no es un secreto, las dinámicas de Suiza, de cómo se comportan desde ir al baño a ciertas horas, el uso del reciclaje y que se considera lo correcto bajo esa dinámica de allá. Incluso miren que nos cuesta mucho lo de la parte del ruido. Entonces, ¿qué decimos? Que estas formas de comportamiento pueden ser la base de la ética. ¿Qué decimos? Ya hablamos del altruismo, de la selección de parentesco, de los de favores. Esas formas de comportarnos pueden ser la base de la ética, si no y por qué. ¿Quién me argumenta eso? Yo creo que sí, porque eso es lo que nos estamos cuestionando. O sea, eso es lo que estamos tratando de entender, porque tenemos sistemas sociales como tan complejos, otros tan simples. Por ejemplo, una serpiente, ellos parten más del pánico, ¿cierto? Ellos no tienen ese afecto de rencor o cuidar a su cría, o sea, sí hay que cuidar a la cría, pero no como lo hace un humano, un elefante, una ballena. Entonces yo siento que nosotros como humanos vemos los comportamientos y los ponemos bajo la lupa de la ética de cuestionar, ver por qué lo hacemos, lo necesitamos, no lo necesitamos, nos sobra, no nos sobra. Muy bien, ¿quién más? ¿Por qué podemos decir que eso es la base de la ética? Pregunta facilita. Porque si no hubiera un cuestionamiento sobre esas normas que se hacen, no se podría hablar de ética. Porque son normas, ¿cierto? Está en punto 1.
porque son las normas. El comportamiento no refleja unas normas y ahí va el cuestionamiento. Listo. Entonces hablamos, como vemos en la diapositiva, que muchos rasgos de la moralidad humana pueden haber surgido de prácticas recíprocas. Miren que ahí está el truco. Rasgos de moralidad. Eso se vuelve un código. Hay que volver el favor. ¿Qué es lo correcto? Volver el favor. Entonces lo invitan a un cumpleaños y usted va sin regalos. Y dice, no, es que lo que se acostumbra es llevar regalos. Como en Alemania, que se acostumbra en el cumpleaños compra la torta. ¿Cierto? Aquí no. Entonces miren que allá lo correcto es eso. Y acá es otra cosa. El parentesco es una fuente de obligación. Entonces cuando uno le dice y uno viene de padres diferentes, digámoslo así, uno dice, no, es que no importa cómo sean tus padres, usted tiene la obligación, porque eso es lo correcto, de cuidar a sus padres. Entonces miren que ya nos empieza a generar una presión sobre cómo debemos pensar y comportarnos. Y el último, que es la lealtad hacia los demás. Entonces aquí vemos que muchos rasgos de la moralidad humana pueden surgir de esas prácticas, es decir, de la obligación de devolver favor. Nos hablan entonces de aquí de las sociedades humanas, de la parte de los aborígenes, donde empezaron prácticas de intercambiar regalos, ¿cierto? Del trueque, de la mano cambiada y entre otras. Entonces, estos ejemplos no solo de la ética prehumana, sino también de la ética aborigen nos muestran cómo el devolver favores fue moldeando nuestros códigos morales. Entonces aquí les pongo esto entonces. Este es un poco de lo que hablamos la semana pasada y dice así. Supongamos que un miembro del grupo le quita piojos a otro miembro del grupo, pero también necesita que se los quite, ¿cierto? Si lo hace de manera indiscriminada, puede que al final se haga con piojos sin remover, es decir, removió un montón que no devolvían favores. Para no verse en esa situación debe diferenciar entre quienes devolverían el favor y quienes no. Los vínculos con quienes genera relaciones de reciprocidad generan vínculos de amistad y lealtad. En ese sentido, un código moral. En este nos muestra entonces el sentido de obligación, como hablamos ahorita, la noción de justicia y de engaño. Porque a partir de quién devuelve o no, yo miro quién me engaña o no, y qué es justo o injusto. Y por eso los primates se han estudiado mucho sus comportamientos y datan de cómo ellos pueden reconocer cuando son engañados y el cómo responden al sentido de la injusticia. Por ejemplo, vemos personas que somos menos tolerantes al sentido del injusto y nos remueve más. Como existen otras personas que dicen, no, pues es injusto, pero que más vamos a hacer. Así pasa, ¿cierto? Que uno no entiende y que yo por lo general lo llamo dolor moral, ¿cierto? Ese dolor es mi moral y mi costumbre que no me permite hacerme la ciega ante cierta situación. Y así es que uno empieza a ganarse problemas que no son de él. Entonces hablamos de que la cultura juega un papel importante. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que la cultura es ese conjunto que nos rodea de tradiciones, reglas compartidas y entre otros que nos va a empezar a definir cuál es tu comportamiento código moral en X situación. Pero entonces hablamos, y antes de hablar de propiamente la cultura, hablamos de que lo que es elección de parentesco y el ser recíproco no es suficiente, porque en ocasiones respetamos a gente o nos comportamos con ciertas personas de forma diferente, a pesar de que no somos familia. Hola. Buenos días. Nos comportamos con ciertas personas con una obligación, pero no son familia, no nos han hecho un favor, y ahí es donde entra la cultura, las tradiciones, de por qué al mayor, al taita, ¿cierto? Al jefe de la aldea o entre otros, yo le correspondo o tengo cierta obligación moral de actuar de cierta manera a pesar de que no tenga que ver conmigo. Y eso es un tema cultural. Así como en algunos casos nos dicen sí señora, sí señor, usted tiene que responder hacia los mayores. ¿Por qué? Porque nos van enseñando que hay que respetar. ¿Y por qué? Por la jerarquía de edad. Hablamos también entonces que la ética en las sociedades aborígenes se basaba en principios comunitarios, de los cuales muchos han perdido ya. La parte espiritual y una profunda
conexión con la naturaleza. El sentido de lo colectivo, nosotros como sociedad ya lo hemos ido perdiendo mucho y cada vez vamos a una visión un poco más individualizada del ser y con eso van cambiando nuestros códigos morales y nuestras priorizaciones. Entonces, ¿no he notado que últimamente se cuestiona mucho en esto de uno priorizarse a toda hora y no pensar en el otro? Te dicen, no, si ustedes tienen que poner siempre primero, siempre, y esta es la tendencia de la hora. Pero entonces, ¿dónde queda el sentido de lo colectivo y el apoyo al que está por fuera? Entonces, no aléjese del tóxico, la tóxica. Sí, pero si ese tóxico y tóxica está pasando cosas difíciles, yo cuánto me estoy cuestionando en apoyar para priorizar. Es decir, nuestras costumbres, nuestro sentido de devolver favores ha cambiado. Sin embargo, cuando hablamos de esas sociedades aborígenes, hablamos un poco de cómo se comporta la ética o los seres dentro de la ética prehumana, una necesidad de sobrevivir. Y para eso una complejidad dentro de su estructura social y que muchas estructuras sociales están marcadas por la jerarquía. Yo creo que yo les conté que yo trabajo mucho con gobernanza, no sé si les conté el por qué, y es porque la gobernanza reconoce que la capacidad de gobernar algo no responde solamente al Estado, sino que hay otros actores. ¿Qué significa gobernanza? O sea, de la gobernación. No, la gobernanza es la acción de gobernar en la cual reconoce que están implicados o implica la interacción de muchos actores, no solo del gobierno, es decir, no solo actores estatales, sino que también como los ediles. Sí, así es, sino que también le da peso a las comunidades, le reconoce el valor de las comunidades para ese gobernar, porque son las comunidades las que conocen al fin y al cabo las dinámicas reales de su territorio. Me gusta entonces entender la gobernanza porque la gobernanza nos invita a una estructura que es un poco más transversal, una red, una especie de red y una estructura jerárquica rígida que no permite realimentación ni tampoco adaptación. Entonces, pero los orígenes de nuestra estructura social está basada en la rigidez, así como cuando la Carmen le decía, ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo digo, ¿cierto? O sea, en el mando, en el rol de poder, en una jerarquía. Esa jerarquía surge la necesidad de sobrevivir, ¿cierto? De la supervivencia y empezamos a reforzar comportamientos correctos o incorrectos vía recompensa y castigo, como cuando entrenamos un perrito. Lo hace muy bien, pero lo hace mal, castigo. Así nos hemos ido moldeando nosotros, sino con una escala diferente. Pero si ustedes lo notan, todo nuestro ser está basado en incentivos, ¿cierto? Así como yo les hago con el punto 2 y el punto 2. Y así funciona. Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, hablamos de que surgen los primeros códigos morales. Empezaron a surgir las principales reglas de cómo debemos comportarnos o no y en función de qué. Y ahí estamos hablando entonces que esto se hacía para fortalecer la cohesión social. También hay una parte explicada ya del origen de lo divino. Ya empezamos que ya hay códigos morales, unas reglas, y ahí viene lo que llamamos lo divino. Cierto que está muy de la mano de la creencia, de la fe, de la religión. Y dice que la moralidad se ha considerado un mandato de una deidad o fuerza superior. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así. ¿Por qué no? Porque es que Dios lo castiga. ¿Por qué? Porque Dios está viendo. ¿Cierto? Entonces es la divinidad la que va a empezar a influir en nuestra creencia de credo, en el cómo nos comportamos y qué es correcto o incorrecto. ¿Cierto? Así como los mandamientos. Los mandamientos los podemos ver como un conjunto de códigos morales. Entonces hablamos que algunas normas se siguen simplemente como parte de una tradición. Uno no sabe si es verdad o es mentira, pero es la tradición, es la fe, es mi credo el que me dice que es correcto hacerlo. Y desde ahí muchos códigos morales que se aplican de manera universal, como el no matar, que poco cumplimos, pero por ahí vamos, porque se volvió de moral flexible, ¿cierto? El no matar se volvió de moral flexible, aplica para unos escenarios, pero no para otros. Si la moral entonces dependiera únicamente de la religión, deberían de existir respuestas claras y universales sobre lo que es bueno o malo. Sin embargo, entonces nos damos cuenta de que, ¿será que sí existen esos famosos códigos o principios
juicios morales universales. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí existen o no, Natalia? Creo que sí. O sea, lo que sí es real es que depende de cada sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, los australianos le tienen como pues una cierta discriminación con los maoríes, ¿cierto? Acá, por ejemplo, se ve que es con los En realidad maoríes. toda la es cierta, no, es discriminación. Hay una discriminación contra los maoríes. Acá en Colombia se ve que es contra las personas afrodescendientes, contra los nativos. Los pueblos originarios. Los de origen, los pueblos Sí. originarios. Y ya, pues, o sea, sí existen, por ejemplo, con los nativos he escuchado mucho que es que son cochinos, que les gusta pedir, que es que una cosa que la otra. Y pues, o sea, Uno también ve mucho mestizo pidiendo, ¿cierto? cochinos, desordenados. Y si usted ve a los alemanes, yo he mirado pues que ahora están más tranquilos, entre comillas, pero si usted es un poco morena, también lo miran como, tan morenito, ¿no es cierto? No digo insultosos los alemanes porque no sé, no. Pero padre de familia que tiene una escala de colores para poder indicar los beneficios. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Que estamos permeados de unas creencias, unas costumbres, unos códigos morales complejos. Y a pesar de que no se dice, todavía existe muchísimo racismo en nuestro contexto nacional y es un racismo estructural, ¿cierto? Que en ocasiones se nos dificulta reconocerlo, pero que ahí está. Incluso hay exclusiones de clase, de origen, de dónde vienes, y cuando vos sos foráneo, y venís así como en mi caso que soy de Urabá, a Medellín, te das cuenta de que esas vainas existen. Cuando la mitad de tu familia o toda tu familia viene de un pueblo originario, te das cuenta de que sí existe y que no hay que romantizar ninguna comunidad, pero tampoco se puede negar las dificultades y los retos que existen. Y la mirada del ojo del que se hace llamar blanco, se alarga como súper mestizo. Entonces, como que ahí uno dice, ¿de qué nos creemos tanto? Si la cultura está mezclada. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pueden existir unos principios que pueden ser universales, ¿cierto? Morales que pueden ser universales, pero que es difícil. Entonces hablamos, por ejemplo, de la preocupación por los parientes. En la mayoría de las sociedades se preocupan por lo suyo, ¿cierto? Entonces es uno de esos principios básicos que van a permear nuestro comportamiento. El devolver favor es prácticamente universal. Que es un poco, ustedes han visto el tema de las propinas, ¿cierto? Que eso hay un dilema sobre dejar propina o no, y que yo todavía no defino qué hacer, porque la presión de la o el mesero es muy grande sobre mí. Yo siempre he dicho que depende mucho, profe, de cómo se comporte la persona. Porque ellos llegan y dicen, pues si no siente que no los atendieron bien o que el servicio estuvo muy demorado, entonces uno dice, ¿para qué dar la propina? Depende Como también del uno se comportamiento presiona. del otro, es decir, de la reciprocidad. Me atendió bien, me sonrió, se preocupó muy rápido. Yo le voy a dar un propina. Ahí miro que es correcto. Me regalas Tengo el una nombre. pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura. Una pregunta. ¿Usted puede hablar de verdaderamente altruismo en todo esto si al final del día yo espero que se me devuelva? No, eso no es altruismo. Pero es que aquí estamos hablando más allá del altruismo, es cómo se construye el código moral del parentesco y el ser recíproco. Otra explicación es el altruismo. El altruismo puede estar explicado por unos lazos, ¿cierto?, de parentesco, que potencian o no el altruismo, pero no es altruismo si yo me estoy preocupando por lo que me va a quedar a mí, o mi estado de bienestar. Por ello digo, yo lo hago porque me hace sentir bien. ¿Eso es altruismo o no? No lo es. Porque yo estoy haciendo para incrementar mi estado anímico, no es altruismo. Altruismo es desvincularme de todo beneficio que yo pueda adquirir, incluso sacrificar mi propio beneficio y comodidad por el otro. Y que no importa ese otro que haga con eso, pero así está. Por eso, ayudar es tan difícil, ¿cierto? Ser genuinamente voluntario es difícil. Yo he sido voluntaria en muchos contextos, pero buena persona voluntaria no tengo nada. Porque cuando he sido voluntaria en ciertos territorios he tenido la fortuna de que a cambio de ser voluntaria disfruto el paisaje, el lugar, la gente, la cultura.
¿Y eso es ser voluntario? No. Eso de cierto grado es instrumentalizar un territorio y una comunidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, desde la responsabilidad social, ojo. Y como microbiólogos y bioanalistas, hay un grado muy cercano o hay un vínculo muy cercano a lo que es la salud pública, ¿cierto? Y en ese sentido, visitar comunidades. Y cuando visitamos una comunidad, en general en la vida tenemos de tener responsabilidad social. En ocasiones uno va, toma la foto, que firme la planilla, usted fue, se puso el chaleco, salió rápido de ahí, se fue a tomar, se toma licor a la playa cervecita y ya, y usted llega a la ciudad, muestra las fotos y mire, se cumplió con la brigada. ¿Sí se hizo así o solo para validar un presupuesto? Estamos instrumentalizando las necesidades, ¿cierto?, de una comunidad. Y hay que tener mucho cuidado porque en los proyectos podemos caer mucho en la instrumentalización de las comunidades. Entonces, para que lo tengamos presente, como cuando hacemos una investigación y luego no vamos a devolver o a contar que obtuvimos. O cuando en una comunidad uno ve gente, como dicen, cuentan, que me cuentan y dicen, acá vienen a hacer un montón de tesis, y que toman muestras y uno no sabe qué encontrar nunca, pero se llevan esa información de mi territorio. ¿Ustedes creen que eso sería responsabilidad social? Actuar éticamente, desde la moral. ¿Cierto? Porque yo me llevo la información. Entonces voy como muestra, yo llego acá, tengo que ir a un póster, voy para una ponencia, hablo con los colegas, mira, este lugar tan biodiverso, mira las patologías que tienen en este lugar. Mira, wow, mira esto, lo otro, en esta comunidad casi no les dio COVID, vine. Y ellos ven un montón de gente tomando datos, haciendo encuestas, entrevistas, y se desaparece. Extraen la información, extraen una identidad cultural, pero no devuelven y no saben. Eso es instrumentalizar. Y ahí, y en este curso, en este módulo, estamos hablando de cómo la ética y la moral es importante para nuestro quehacer profesional. Y más que saber de aquí las definiciones de ética y moral, saber qué hacer yo con eso y generar una reflexión bastante crítica sobre cómo es mi actuar como profesional desde la ética, desde la moral y desde la responsabilidad social. Recuerden que ese es el principal objetivo. Natalia y luego, Natalia, ¿me recuerdas el nombre? No, Mariana, Natalia y luego Mariana. Precisamente tenía esta conversación con alguien la semana pasada de, pues mi familia tiene una propiedad en Amalfi, cerca de la represa, creo que es la represa de Porcedad. Y yo le decía, cuando las bodas se salen, nadie las puede matar porque llega el PM y te pone la sanción. Ay, pero ¿por qué? Y no sé qué. Yo le decía, pues es que el PM podrá ser una empresa, pero la normativa dice que tiene que devolver. Que no lo, pues, o sea, no lo hace por altruismo, porque, ay, sí, que pesan las bodas, no, pero tiene que devolverlo. Es una empresa y tiene que devolver lo que está haciendo, que son unas represas que pueden dejar, que pueden inmovilizar las especies, etc. Es lo mínimo que deberían hacer. Hay algo, yo les comenté lo de gestión y legislación ambiental para los industriales y ambientales, y eso hace parte de los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo. En teoría, cuando uno impacta algo, toda actividad económica tiene un impacto inherente, pero cuando uno lo hace con una responsabilidad de dejar lo más parecido posible a como está. Eso en Colombia poco se cumple, y a nivel mundial yo creería que estamos en las mismas. Ustedes no han visto, yo siempre digo esto mismo cuando doy clase de gestión. Yo no sé si soy así muy vieja. Los memes, estas vainas que sacan, yo consumo mucho TikTok, me estudiante de la Nacional, me lo enseñó hace 3 años y de por sí ya sobre todo fuente de confianza. Y vi un video en el que decía cuando vos vas a Canadá y te deslumbras por el monstruo blanco, por la nieve, wow, o si es en otoño, se convocan las ollitas, y usted, wow, cuando usted visita Canadá. Y luego decían cuando Canadá te visita, ¿cierto? La cicatriz, ¿cierto? De la extracción y del modelo extractivista que mueve al norte global. Entonces, eso es lo que pasa, y eso es un problema de justicia ambiental. Y la justicia ambiental es importante porque nos invita a la responsabilidad social de nuestras acciones. Mariana. Yo tenía una pregunta de lo que decía la compañera. ¿Se puede ser realmente 100% altruista? Pues si
vean el tipo de conversaciones que yo tengo. Es muy difícil de cuestionar si se puede ser altruista. Difícil, sí. Pocos casos en el mundo también. Y va muy vinculado de lo que es ya ese ser y la virtud, lo que moldea a la persona, pero también de su rasgo espiritual. Lo que ha mostrado la literatura es que hay un vínculo entre ciertas ideologías religiosas, cierto tipo como el hinduismo, el budismo y estas de por allá, que tienen una mayor asociación a la gente que le gusta lo cuantitativo con los niveles de altruismo. ¿Cómo se hace eso? Se hacen unos test para captar altruismo y empiezan a vincularlo con ciertos factores y ahí hacen pruebas de correlación. Y han encontrado que, por ejemplo, les pido el dato, que tener un pensamiento un poco más hacia la izquierda, en términos de política, se vincula positivamente con una mayor conciencia ambiental. Eso se ha demostrado a nivel mundial. El ser mujer también se asocia con una mayor conciencia ambiental. Eso lo encontramos hace un tiempo, lo soporta la literatura, las mujeres tenemos una mayor conciencia ambiental, a pesar de que los hombres se vuelven más loquitos por aparatos para poder actuar de manera ambiental. Y es porque, y aquí viene una historia más triste, y es por la socialización de género que hemos recibido. Las mujeres hemos sido socializadas a lo largo de la historia como ¿qué? Cuidadora, ¿cierto? Y quien cuida se preocupa por el futuro y cómo van a estar los hijos. En ese sentido, la conciencia ambiental. Entonces, como que tenemos mayor conciencia ambiental, pero todo responde a una socialización donde nos entraron en el papel de cuidadores. ¿Listo? ¿Qué tan bueno o tan malo sea? Para cuestionar. Bueno, entonces también hablamos del ejemplo del no matar, que ya les dije que también es de moral flexible, porque si decimos que no matar está mal, luego decimos, pero porque en ciertos países con pena de muerte, porque cuando a uno lo roban, uno lo primero que piensa es acabar con esto, ¿cierto? Bien duro, paloterapia y demás, y ahí se van perdiendo nuestros códigos morales, o se van volviendo flexibles. Entonces, como ya sabemos, eso ha surgido la cooperación, la necesidad de una convivencia sana, pero también de cohesión social o de generar un buen tejido social, que estamos permeados por factores culturales, religiosos e históricos. Entonces, por acá hablamos de que tenemos normas sobre género, justicia o el trato a los animales que pueden diferir. ¿Por qué? Porque yo ya les ejemplifiqué que el ser mujer en un lugar no es lo mismo que ser mujer en otro, ¿cierto? Los roles de género en ciertas sociedades no están tan marcados, como en otras sociedades que sí. Como yo les digo, en el llamado Chocó, pero ya les dije, siempre les hablo del Chocó, hay unos, por lo menos en el territorio en el cual yo habito y tengo la fortuna de vivir varios tiempos en el año, es muy marcado. Entonces, cuando empezábamos a trabajar, decían, para tal información tiene que ser con los hombres, para otra información con las mujeres, ¿cierto? Para la zona cafetera de Antioquia, que eso es mi segundo lugar favorito, para el suroeste, también lo mismo. No, todo lo que tenga que ver, yo trabajo también con café, todo lo que tenga que ver con el café, el campo, eso, con los hombres. Y uno le pregunta a los hombres, bueno, ¿y usted cuánto se gastó el mes pasado para sacar una carga de café? ¿O cuánto le ganó? No, eso pregúntele a mi mujer. Ella es la que lleva las cuentas. Entonces nos damos cuenta que en ambos escenarios la mujer es la administradora y el hombre es el que hace, el operativo. Pasa en muchos contextos. Entonces, miren, mientras que acá en la ciudad, ustedes pueden ver, se desdibujan mucho los roles de género en el ahora. Recuerden que hay un componente histórico en el ahora, no son tan marcados. Por ejemplo, de mis amistades, hombres de por allá siempre dicen, es que he visto con ustedes que las mujeres que vienen de ciudad, están acostumbradas que siempre tienen que pagar la mitad. Porque dicen, no, yo siempre digo, no me invites, yo pago lo mío. Es que no, qué vicio tan feo, porque los hombres de allá no son capaces de costear todo lo que merece una mujer. Entonces uno se pone a debatir qué tanto es correcto e incorrecto, pero está marcado por una estructura de lo que es el rol de género, una costumbre que define lo que es correcto o incorrecto en una interacción. Hablamos entonces del sentido de lo justo, también empieza a diferir, y el trato hacia los animales. Ustedes ya han visto que hay nuevas declaraciones, como los animales como seres sintientes. ¿Han visto esa? ¿No han escuchado de eso? Sí. Sintientes. Pero
inquietante. Porque nos decía como, es que, o sea, no lo pienso yo, por favor, no me cojan aquí de chivo expiatorio, es lo que piensa la ley, sino que tienen que entender que estamos avanzando y estamos avanzando lento. Primero, si hay pólvora, psicología animal, todavía aquí en Colombia estamos en pañales, entonces, vaya. Y respecto al abuso, no es lo mismo abusar de un pinche a abusar de un pitbull. Nos decía, el pitbull te va a sobrevivir. ¿Cómo? Pues no sé, pero va a sobrevivir. El pincher no. Entonces, o sea, fue una conversación súper triste. Y nos decía un intendente de la policía, o sea, si el intendente nos dice eso, yo no sé qué vamos a hacer. O sea, no sé cómo. De las instituciones que yo menos quiero y la policía. ¿Qué pasa? Que Colombia en normas es maravilloso. Tenemos la mejor constitución política que puede existir en el mundo y lo digo de verdad, divina. Una constitución verde. Que si cumpliera una cuarta parte de lo que está ahí, eso no sería Colombia, sino que sería Dinamarca. ¿Cierto? Entonces, pero aún seguimos, en vez de eso, siendo franca, como decía un profe que tuve en la maestría, gobernando como si solo fuera por Dinamarca y no Dinamarca. ¿Y qué pasa entonces? Que hay mucho, pero no tenemos capacidad de cumplimiento. Si nos vamos en materia ambiental, un guardabosque para un montón de áreas protegidas, donde dentro de esa área protegida hay grupos al margen de la ley. ¿Cierto? No hay capacidad institucional de cumplimiento y en ocasiones, y mis estudiantes de gestión lo saben, los que han pasado por mí, que todo es un problema de voluntad política. ¿Cierto? Sí. Unos problemas de recursos, otras vainas, pero es voluntad política el principal elemento para el cambio. Y con eso nos quedamos como muy cortos. Entonces, nos damos cuenta de volviendo a lo de los animales sintientes, es que reconoce, ¿cierto?, los animales como unos seres de particular atención, ¿cierto?, de especial protección, por su capacidad de generar interacciones sociales, por la capacidad de armar estructuras sociales. Y así se empieza a hacer la clasificación. Ya está la ley Ángel y entre otros también está la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derecho y entre otros que nos invitan a un relacionamiento diferente. Profe, yo tengo una pregunta respecto a eso de las leyes relacionadas con los animales sintientes. En una ocasión un amigo que fue profesor aquí en la escuela me comentó que él estuvo en una reunión en la corte sobre este debate de añadir a los perros como miembros de la familia, pero él nunca me especificó si sí o si no terminó sucediendo, si se aceptó a los perros como parte de la familia y qué pasaría, o sea, cuáles serían las consecuencias de que los perros serían como parte de la familia. Listo, no estoy actualizada sobre el tema, pero ¿qué se busca? Que se busca reconocer los derechos como si fueran los derechos de uno, ¿cierto? O sea, que el peso de la ley sea mayor. Eso es lo que buscan las declaratorias, porque uno dice, bueno, pues todo el mundo tiene que saber que tiene que ver el río, pero cuando se vuelve sujeto de naturaleza o se declara un río como sujeto, ¿cierto?, de derechos, ahí es donde uno dice, aplican los derechos a la misma, digamos, fuerza que aplicarían para otros. Y en ese sentido, las sanciones son más severas. Por ejemplo, en materia, usted sabe que está el dicho de se presume inocente hasta demostrar lo contrario. En materia ambiental no aplica eso, es al revés. Usted es culpable hasta que se demuestre que usted realmente es inocente. Porque se le da más peso a la parte ambiental, pero volvemos a la misma. Bueno, por acá les tengo dos ejemplos. Por acá este historiador fue por allá a investigar cosas y encontró. Tiene dos grupos, ¿cierto? El primer grupo era los griegos y les preguntó cuánto tendría que pagarles por permitir comer los cuerpos de sus padres muertos. Ellos rechazaron el precio. Por acá le preguntó a las personas de la India, a un grupo de personas de la India, quienes acostumbran a comer los cuerpos de sus padres, ¿qué los haría estar dispuestos a quemar sus cuerpos? Ellos se quejaron diciendo que no voy a mencionar a esa norma. ¿Qué nos habla esto? Las normas morales y los valores no son absolutos, sino relativos a cada cultura, a cada sociedad, a cada comunidad y de manera más general de cada contexto. ¿Cierto? Esto es un caso real de indagación. Entonces, por eso, ¿no?, ese sentido, como yo digo, ese famoso sentido tan común, mis años,
y como 3 cans que tengo ya en mi cabeza me han mostrado que no es tan común, que lo obvio no es tan obvio y que es muy bonito como profesionales y como personas permitirnos reflexionar y cuestionar, conociendo un poco más de la realidad del otro, es decir, vivir sin prejuicios. Cuestionarnos tu decisión como profesional, qué implicaciones tienen desde la responsabilidad social, ¿cierto? Es difícil, porque cuando vivo en un contexto de necesidad, ya les decía, a veces es muy difícil decir que no, cuando implica la pérdida de mi trabajo y de lo que me genera el bienestar mío y el de mi familia. Por acá entonces hablamos de los primeros códigos y por acá este estudio del señor Edward comparó diferencias en que encontró. Hay diferencias en términos del asesinato, del deber apoyar a niños, ancianos o pobres, el estatus de la mujer, el derecho a la propiedad. Ustedes recuerdan que acá tenemos territorios colectivos, ¿no? ¿Sí saben que hay territorios colectivos en Colombia? Hay diferentes derechos de propiedad, propiedad privada y de propiedad colectiva. Entonces, por ejemplo, si usted encuentra petróleo, a usted le pertenece de la superficie para... Sí, porque el subsuelo es del Estado, ¿cierto? ¿cierto? Pero digamos que acá hay territorio colectivo. ¿Quién le da un ejemplo de territorio colectivo? Un resguardo indígena, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Han escuchado el S30? No. Es del Estado. Bueno, los territorios colectivos negros, ¿cierto? Como gran parte, por no decir todo el fácil colombiano. Los ponentes. Entonces también está el territorio, pero es una comunidad, ¿cierto? Porque ustedes saben que acá tenemos cuántas comunidades. Tenemos indígenas, tenemos afro, tenemos raizales. ¿Cómo? No. Los campesinos son de especial protección, pero no entran dentro de este conjunto. Eso salió después y bajo otras cosas. También ustedes saben que tenemos gitanos en Colombia, los rumos. Sí. ¿Saben que en el área metropolitana están ubicados? En Envigado. ¿Listo? Eso es como para empezar a despertarnos, ¿cierto? Porque yo les dije en la clase pasada que nunca metes en una burbuja. Y esa burbuja, como vimos desde la moral, nos va a empezar a moldear, nos va a poner más críticos, más rígidos, bajo unos códigos morales. Como profesionales que podemos operar en diferentes territorios con diferentes características, les invito a que se termine un poco más de esos contextos del celular, de esos contextos. ¿Listo? Tenemos restricciones de dieta. Ustedes saben que por allá en Japón a mí me echarían por Bogotá, que porque lo echan a uno del trabajo, por el peso. O sea, hay restricciones de verdad en términos de eso. Y adicional de cosas que uno no puede comer. Por ejemplo, yo vengo de familia vegetariana y en mi casa pues yo soy mala porque me gusta comer por el pescado. Yo tengo, pues, como entre las dos, como entre ¿Verdad? las No, dos, primero. Alison. Siento yo que también esa diversificación en cuanto a los temas de la modalidad y los juegos, es que tiene toda la vida, eso también va mucho con la migración de las poblaciones, ¿no? Y por ejemplo, con ejemplos como colonizaciones, porque hay territorios que ahorita tienen costumbres, pero quizás anteriormente no las tenían, ¿cierto? Entonces, siento que eso también liga mucho con lo que hemos mencionado ahorita, que era lo de la religión, lo de la culturalidad y de la historia, porque eso es muy fundamental. Y de hecho yo creo que también da como vía que sobre todo en ciudades donde llega más gente de diferentes partes, sí hay una concentración de migrantes, por así decirlo, esos corredores horarios son como de pronto más cuestionados, porque hay mayor variabilidad. Y ahí viene un buen aporte de Alison, muy bueno. Alison va a regalar un punto uno por eso, pues tan buenas cosas. ¿Sí la escucharon? Eso es un análisis muy bacano. Alison, regálame tu apellido. Muy buena tu intervención y un análisis más allá. Y eso es muy crítico porque la gente de Medellín, ¿cierto? De la cultura paisa, ¿cierto? Que también es el cafetero, también incluye cultura paisa, pero como no viene de eso, lo que duraba, ya veces los antiguos olvidan grabar esta teoría.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay una estructura tan rígida que cuestiona cualquier costumbre que no entre dentro de ese molde. Y en eso fomenta acciones de discriminación, pero que se justifican. ¿Por qué? Por los códigos morales que tienen. Entonces, cuestionamos ciertas cosas y que decimos que son incorrectas por mis códigos morales, pero si los vemos desde otro lado, no. Y que a veces hay negación a la ola migrante por los cambios que puede generar. Incluso ya no tanto, pero antes era un delito y gravísimo socialmente los matrimonios, las parejas de diferentes religiones, de diferentes razas, como dicen, y entre otros, ¿cierto? De parte y parte. Entonces, eso se ha construido, pero todavía sigue muy arraigado en ciertas familias. Bueno. Yo quería preguntar algo, Carlos. ¿Por qué los europeos escogieron mayormente Antioquia para quedarse y la... Pues es que... ¿Por qué los españoles vinieron para No, los europeos en general, porque por ejemplo acá en Antioquia yo lo hablaba con alguien y le decía algo que no es de acá, yo le decía acá la endogamia es muy normal, o sea como si fuéramos raza pura alemanes, y usted nos ve, por ejemplo en el norte, blanquitos, una cosa, y se mantienen muchas cosas como europeas, pero colonializadas, porque escogieron acá, o sea, lo que he escuchado, por ejemplo, mi apellido Mejía, que tiene es de mis capas más grandes, una herencia colonizadora, ¿cierto? Mientras que mi segundo apellido Blanco tiene una herencia de raíz indígena, que es muy influenciado en México y toda la zona. ¿Qué pasa? Antioquia, que para nadie es un secreto, es un departamento que tiene mucha riqueza, ¿cierto? Muchísima riqueza, pero tiene unos problemas que es cuál, las montañas y la inestabilidad de los terrenos y la dificultad. Usted sabe que a la gente a veces no le gusta juntarse con la otra gente. Entonces, una forma de ver el territorio, ojo, esto es lo que he escuchado, una forma de ver el territorio donde construimos y nos fortalecemos como los únicos, como los más puros, formamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, poco entran y también poco salimos. Y por eso, para ciertos territorios de Antioquia es mucho más marcado, porque ustedes ya les conté que Urabá era el Chocó, ¿cierto? Que fue colonizado por los antioqueños, pero eso originalmente era el Chocó. Entonces, por eso, entre Urabá y Chocó se comparten muchas tradiciones, muchas formas y medios de vida, y también con la parte costera, como yo digo, Urabá converge tres grandes culturas, que es la cultura en Córdoba, la cultura propiamente antioqueña paisa, pero también la cultura chocuana. Y que todo lo que somos ahí estamos permeados por eso. Pero eso es como de las explicaciones, ¿sí? Porque la gente siempre se fija en los recursos. ¿Dónde están los grupos armados? No están en el desierto. ¿No es cierto? En zonas ricas, donde pueden ocultar, zonas estratégicas. Y así fue que surgió. Bueno, volviendo por acá, hablamos entonces que la ética empieza a existir, ojo con esto, que esto es como de los remates. La ética empieza a existir desde el mismo momento en que empezamos a reflexionar sobre el mejor modo de vivir y se introdujeron los primeros códigos. Ojo, si yo les pregunto de dónde surge la ética, se tiene que tener la capacidad de directamente, porque a veces somos muy románticos, hablamos de demasiada carreta, ¿de dónde viene la ética? Y es, la ética nace y surge en la forma, en la medida que empezamos a reflexionar sobre cuál es la mejor forma, sobre cuál es lo correcto, sobre qué es lo incorrecto. Es decir, cuando se introdujeron los primeros códigos. ¿Por qué? Porque son los primeros códigos los que empezaron a decirle a una sociedad cómo o no comportarse frente a X o Y situación. Entonces, el objetivo de la ética no es describir los códigos, ojo, es cuestionar desde una justificación fundamentada, ya sea en una tradición, en una teoría filosófica, entre otros, esos códigos que existen. Entonces, debido a la variación cultural, miren que ya hablamos de que la cultura difiere en ese sentido que es correcto e incorrecto, podríamos afirmar que palabras como bueno y malo simplemente significan aprobado en mi sociedad o desaprobado en mi sociedad. Entonces no podemos decir
es bueno o malo, sino que podemos decir que desde lo que culturalmente estoy socializada, dentro de mi sociedad, es lo que está siendo aceptado o no. Ya les dije pues que para mis papás es terrible que yo coma pescado y pollo, pero yo no como cerdo y res. ¿Por qué? Porque me da más presa. Esa es la verdad. Entonces hablamos y por acá pasaremos muy rápido y es como para que ustedes vean cómo van moldeándose los primeros escritos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba incluso de los mandamientos como unos códigos morales que supieron que se plasmaron en un libro que llamamos la Biblia? Entonces, hablamos de mandatos para la clase dominante, ¿cierto? Habrá unos consejos para la alta sociedad sobre cómo vivir, ¿cierto? Y cómo tratar a los menos favorecidos. Por allá en Babilonia nos hablaban del castigo de ser proporcional al delito cometido. Y eso era un código. ¿Qué tan grave es tu delito? Así de grave será tu castigo. Pero que sabemos que para ciertos grupos de la sociedad no era tan así. Es decir, una historia de injusticia e inequidad. Por acá lo que yo les mencionaba de la parte de los proverbios y el mandamiento. Hablamos que en la India también se plantearon los primeros escritos que se establecían en 4 metas de la vida: prosperidad, satisfacción de los deseos, el deber moral y la liberación espiritual. Y que esto eran esos primeros escritos sobre qué era la moral y lo correcto. Por acá entonces hablamos de la filosofía occidental, donde hablamos que empezó a expandirse un pensamiento crítico. Y por eso la filosofía es tan importante cuando hablamos de ética. Porque la filosofía en sí misma es la que le sirve de sustento a esa reflexión ética. Cuando yo voy a coger un dilema ético y lo voy a analizar desde teorías filosóficas, yo puedo coger varias teorías y decir, este código bajo esta teoría, ¿qué tan correcto es o no es? Bajo esta otra es igual de correcto o no. Ahí estoy haciendo ética, estoy haciendo reflexiones éticas. Y la filosofía en general, los pensadores y los grandes filósofos se preocuparon mucho por eso, que es correcto, incorrecto y bajo qué situación. Entonces hablamos por acá de que esa expansión de ese pensamiento crítico, esa expansión de venga, cuestionemos, no sigamos así como a Vicente, a donde va la gente, sino que cuestionemos la forma de vivir. Pensemos cómo actuamos como profesionales, porque uno dice, no, eso lo hace todo el mundo. Ay, pues mi compañero también lo hace, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que vamos a cuestionar de lo que consideramos nosotros y desde nuestra responsabilidad social como profesionales? Hablamos entonces por acá del relativismo, que como su nombre lo dice, todo es relativo y depende de él. Hablamos entonces de la virtud, que yo ya se las planteé ahorita, como una forma de definir lo que era correcto o no, y era que el ser virtuoso beneficiaba tanto al individuo como a la comunidad. Esto fue marcando lo que conocemos nosotros como la moral y en la reflexión ética. La ética cristiana, que ya hablamos de que estaba en función de una deidad. Hablamos de la era moderna, donde entonces se empieza a rechazar nociones absolutas y empiezamos a darle más fuerza como a ese lo relativo de la acción. Y por acá vamos a hacer énfasis. ¿Por qué? Vamos a hacer énfasis en esta y es porque, a pesar de tantas teorías filosóficas, y por eso pasamos rápido por ahí, porque aquí no estamos estudiando filosofía, nos vamos a tener unas que son muy importantes y que por lo general son las que aplican cuando vamos a tomar decisiones como personas y profesionales frente a un dilema ético. Y en este curso vamos a trabajar sustentados de lo que nos queda en esas 2 teorías. ¿Listo? Tanto para un ejercicio que vamos a hacer la próxima semana en los grupos que conformaron, a mí alguien me mandó un correo, me escribió al WhatsApp, no me acuerdo. ¿Eras tú? Sí. ¿Ya tienes grupo? Pues es lo que le pregunté, que si puede ser un grupo de más de 5 personas. Listo, es que son 35 personas. Hay un grupo de 4. Yo voy a mandar un correo, ¿cierto? No, más bien. Van a conformar los grupos y me mandan un correo a mí con, hey, Diana, somos peranitos de tal, y así yo identifico quién está incompleto. Y según eso nos acomodamos. ¿Me recuerdas tu nombre? Santiago Montoya. Santiago Montoya, listo. Entonces, tarea, me van a mandar un correo, yo se los responderé por allá el miércoles en la tarde, porque mañana
virtual, siendo muy sincera. Entonces, porque la ciudad es caótica cuando yo regreso, el miércoles les respondo el correo a primera hora de confirmado. Y en ocasiones, si estoy en reunioncitas aburridas, pues también los contesto desde el celular, porque a veces también no tiene su lado correcto. Bueno, el utilitarismo. El utilitarismo nos invita a pensar en función de maximizar el placer y minimizar el dolor, pero particularmente a pensar en las consecuencias. Cuando yo digo, uy, es que si yo no paso ese reporte, no cuento que yo me equivoqué y que me di esto mal, le van a poner un tratamiento a una persona y esa persona puede que le haga daño a eso, que se le dañe el hígado, que se le dañe los riñones, que haga una toxicidad medular, algo así. Mire, estoy pensando en las consecuencias. ¿Cuál es el sustento de mi decisión? El utilitarismo. Eso es importante porque acuérdense que para el trabajo final se van a poner un dilema ético y lo van a cuestionar, ¿cierto? Desde esas teorías. Ustedes tienen que diferenciar cuando me están haciendo una respuesta desde el utilitarismo o desde la ética kantiana, que es la que veremos a continuación. Entonces, si yo pienso en las consecuencias, estoy fundamentado en el utilitarismo. Entonces, ¿habla de qué? Impacto en todos los afectados. La certeza, insensibilidad y duración del placer o el dolor. Y en particular, miren rojito, consecuencias futuras. El truco está en eso. Mientras que por acá, la ética kantiana, ¿cierto? O también conocida como deontología, nos invita a pensar como desde una parte un poco más universal o rígida, porque es así y es así. Y ahí entran las leyes. Y en esas el código del microbiólogo, el código que les rige a ustedes, ¿cierto? Que hay una serie de reglas que se espera que ustedes como profesional las cumplan, ¿listo? Pero entonces empieza el dilema y el dilema ética entra donde dos posturas éticas entran en conflicto. Entonces, si la ley me dice que yo tengo que decir, pero yo contar implica todo este escenario de consecuencias. Ahí hay dos posturas enfrentadas y por eso existe un dilema ético. Entonces, se basa en la razón, no en el deseo, no en la emoción, no en la consecuencia, es o no es lo correcto. El deber único fundamentado en valor. ¿Qué es el imperativo categórico? Que actuar según máximas que pueden convertirse en leyes universales. Yo actúo en función de algo que puede ser universal o global. Y acá entonces vamos a leer esto y vamos a hacer ese análisis. Un momento. Entonces dice por allá, espera aquí porque aquí me mareo. Una empresa, esto es utilitarismo versus CAN, ¿listo? Una empresa industrial utiliza antibióticos en el alimento de los animales para promover su crecimiento y prevenir enfermedades. Aunque no haya infecciones presentes, o sea, lo usa como profilaxis. Esta práctica ha sido criticada porque contribuye al desarrollo de resistencia antimicrobiana, que ustedes saben más de eso que yo, afectando tanto a los consumidores de carne como a la población en general. Miren, pues la práctica que tiene. Unos colegas de ustedes de la empresa detectan que algunas bacterias en los animales han desarrollado resistencia a antibióticos de uso humano, lo que podría representar un problema de salud pública. Sin embargo, la empresa argumenta que discontinuar el uso de antibióticos podría reducir la producción y aumentar los costos, afectando a sus clientes y a su rentabilidad. ¿Listo? Ese es el caso. Como profesionales deben decidir si informan a las autoridades sanitarias y promueven la restricción del uso de antibióticos, aun sabiendo que esto perjudicaría económicamente a la empresa. O no toman ninguna acción y permiten que la empresa continúe con su práctica priorizando la producción y el empleo, aunque a largo plazo podría haber consecuencias graves para la salud pública. Entonces, después de este análisis, miren lo que tenemos aquí. ¿Listo? Tenemos aquí en la pantalla y nos dice, desde el enfoque kantiano y el utilitarismo. Eso es lo que ustedes van a cuestionar. A partir de esos cuestionamientos, ustedes van a sacar su nota del módulo que yo les doy. ¿Listo? Ya entendimos la ética, ya entendimos la moral, entendimos un poco de historia. Ahora vamos a entender cómo eso se transforma, se traduce en la vida real. ¿Cierto? Particularmente entre estas teorías que son las que se han mostrado que incluyen más. Entonces, desde la kantiana, una acción es moral si se hace por deber.
Ese es el deber suyo, la obligación. La ley, la norma del código, el código dice que usted tiene que informar todo lo que comprometa a la salud pública. Entonces, decisión, informar y prohibir el uso de antibióticos. ¿Bajo qué justificación? Porque es un deber moral, porque se espera que usted actúe y es correcto hacerlo bajo la normativa de la ley. No importa las consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en consecuencias, pienso en el utilitarismo. O sea, ¿por qué? Porque es que es lo correcto. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, la ley lo dice. Mientras que en el otro, informar y promover regulaciones y está fundamentado en qué? En el bienestar mayor de la sociedad, ¿cierto? Aunque haya pérdidas económicas. Miro las consecuencias, es un balance, si hay pérdidas económicas, pero lo que puede generar en la población es más grave todavía. Mire que es misma decisión, argumentación diferente, pero podemos encontrarnos de que uno diga que sí y el otro que no. Como cuando uno le embarra un diagnóstico y uno dice, uy, me equivoqué. La norma que dice el código informe, pero su bolsillo y su potencial de desempleo se lo impide. ¿Listo? Está pensando en las consecuencias. Ahí está el dilema. Y ya por eso terminamos esta parte. Entonces, aquí, antes de resumen, la ética es una disciplina filosófica, ojo, que estudia los principios y fundamentos que rigen la moralidad y orientan la conducta humana, es decir, un análisis crítico de la moral. Hay teorías como el utilitarismo que sostiene que el valor moral de una acción depende de, ojo, sus consecuencias. Siempre que hablemos de utilitarismo hablamos de consecuencias. Desde esta perspectiva, una acción es moralmente correcta si genera el mayor beneficio posible para el mayor número de personas. Ética kantiana argumenta que la moralidad de una acción no depende de sus resultados ni de las circunstancias, de nada, sino del cumplimiento de principios universales. ¿Cierto? Ahí tenemos. ¿Me dicen por favor qué hora es? 11. Listo, entonces vamos a arrancar la otra partecita y ya, con eso terminamos. Me dicen por favor cuando falten 20. ¿Qué es importante? Yo hoy en la tarde-noche les mando las diapositivas, ¿cierto? De la presentación del curso y de la que acabamos de terminar, que fue para trabajar la clase pasada y la de hoy, por eso no se las había compartido. Hoy esta es un remate de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Y hablamos entonces de la ética y la moral y su relevancia en los contextos en los cuales ustedes actúan. ¿Qué es la intención de esta presentación? Que podamos comprender la importancia del contexto histórico de la ética con el fin de precisar su relevancia en la formación de ustedes. Para esto entonces hablemos y vamos a terminar de distinguir ética y moral, que ya es muy fácil. Retomaremos un poco a profundidad las posturas éticas y haremos ese análisis del código de ética y declaración de bioética. ¿Cómo? Les cuento. Hoy hablaremos del remake de ética y moral, dos posturas éticas, y en la próxima clase, ¿cierto? Acuérdense que van a mandar los grupos. Van a hacer los grupos, yo mientras les respondo para que no quede nadie por ahí alone, solitario, porque aquí vamos a más de vamos a aprender a trabajar en grupos. Y lo que van a hacer, yo les mando ahorita al final en la última diapositiva que tengo lo que van a hacer, y es que van a elegir de código de ética o declaración de bioética un artículo. Y ahorita les muestro lo que tienen que hacer en el correo. Cuando les mando en la tarde, les pongo otra vez la actividad. Y ustedes van a hacer un análisis si ese artículo, ¿cierto?, está fundamentado en qué, en el utilitarismo o en la ética kantiana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conversar sobre eso. ¿Cierto? Cada grupo va a decir qué seleccionó y por qué cree que está fundamentado en una u otra teoría. Y vamos a conversar sobre eso. Si yo tengo una postura diferente del otro equipo, en libertad de hacerlo, el otro con toda la asertividad recibirá su comentario y así. Entonces, y luego rematamos sobre la responsabilidad social como para ir aterrizando un poco, y esa es la forma en que nos vamos a familiarizar con el código de ética y con la declaración de bioética, que son un poquito ladrilludos, pero la idea es que en que cada uno seleccione, cada grupo seleccione, nos va a permitir empaparnos un poco de manera más sencilla. Entonces, ya sabemos que la moral viene de costumbre.
¿cierto? Pero miren que por aquí la ética también me habla de costumbre. Y ahí es donde empiezan las vainas y que uno no sabe si está hablando de moral y ética, porque si ambos tienen que ver con la costumbre, ¿cómo así? Pero aquí ya entendimos, ¿cierto?, que es que la ética coge la costumbre para reflexionar, ¿cierto?, cuestionarla y definir de qué manera es correcto o incorrecto, fundamentado en qué teorías, en qué tradiciones o en qué culturas. Entonces hablamos y vemos ahí que la ética es la reflexión filosófica sobre la moral, mientras que la moral es el conjunto de costumbres y normas. Ahí ya queda clarísimo. Y entendiendo esto es porque decimos que la ética, como vemos en pantalla, es la ciencia de las costumbres. Es la que analiza de manera racional, no subjetiva, sino racional, lo que las sociedades, porque recuerden que eso es dependiente de cada sociedad, considera bueno o malo. En ocasiones vemos, como vemos en pantalla, que el uso de la ética es ambiguo, yo se los vengo diciendo desde la clase pasada. En ocasiones la gente lo usa de manera indiscriminada para hablar de las costumbres. Pero aquí ya sabemos que no, que cuando hablemos de costumbres hablamos de moral. Cuando hablamos de reflexiones y análisis, ahí sí ya estamos hablando de ética. Cuando yo estoy analizando la moral, las costumbres, es la ética. Entonces ahí pregunta para el público. ¿Podemos considerar moralmente correcta una práctica solo porque es aceptada socialmente? Depende. Si usted está en una comunidad en otro país, una cultura completamente diferente, no va a llegar a romper paredes. Pero entonces esa práctica se podemos decir que es correcta, ¿cierto? Porque está totalmente aceptada. Yo creo que depende de la época también. Como cuando estaba en México y hizo estudios con mujeres afro, sin anestesia, en el momento era moralmente correcto. Pero si alguien se lo ofreciera la naturaleza de hacer lo mismo, ya es moralmente correcto. O sea, yo creo que era eso. De la época y de la sociedad. Entonces, si digo acá, es que acá lo aceptado es matar a los violadores. Yo puedo decir que eso es moralmente correcto, si socialmente lo está aceptado. Profe, y también depende de, o sea, moralmente como sociedad y moralmente como comunidad y como grupos pequeños y como persona de individuo. Porque, por ejemplo, como anécdota personal, me pasaba que yo salía con un grupo de personas y uno decía como, ¿y qué tal si yo hago esta cosa? Entonces, pues una cosa bien ilegal. Entonces, entonces yo, o sea, yo estaba ahí en el grupo y yo como, ¿qué? O sea, me sentí incómoda porque uno sabe, moralmente hablando, que eso es ilegal, o sea, pero si todos se ríen, entonces yo creo que también depende del aprendizaje de la comunidad pequeña, de las personas en qué círculos se crecieron. Listo. Bueno, digamos que sí, una práctica puede ser moralmente aceptada y es lo que socialmente se ha aceptado. ¿Por qué? Porque la moral surge de las costumbres, tradiciones, de ahí lo que ustedes dicen influye, claro, la historia, ¿cierto? Algo depende. Pero la verdad es que normalizamos cosas tanto que es lo que esperamos, que consideramos que es correcto. Y en ocasiones no hacemos cuestionamientos de algo. Aquí hago un paréntesis. ¿Se les gusta el teatro? Eso es publicidad no paga. ¿Vieron la obra del pequeño teatro en estado de desmemoria? Está este sábado, si estoy mal. Recomendadísima, impresionantemente. Hace una narrativa de la historia colombiana de una manera tan hermosa, desde la colonización, la llegada de los españoles y la evangelización hasta la cultura náhuatl y el aura. Muy buena, de una manera muy simbólica lo hace, ¿cierto? Entre canciones y eso, con un simbolismo divino. O sea, yo creo que hora y media más o menos, no me acuerdo porque no miré la hora, pero se las recomiendo. O sea, es maravilloso y la puesta en escena es muy bonita. Te remueve y te recuerda eso. Incluso les recuerdo una frase que posteé en Instagram, que era: no se cambia el territorio por un trabajo de escritorio. ¿Cierto? Para recordarnos en ocasiones cómo nos vamos desvinculando del territorio.
y nos vamos permeando de otras necesidades del sistema de manera muy automática y nos vamos desarraigando. Cuando uno no tiene arraigo del territorio, pues es difícil que lo cuide y se preocupe. Entonces les invito. ¿Qué pasa entonces? Que cuando hablamos y que hay cosas que nos debemos cuestionar, acá les tengo una serie de preguntas, y es, en términos de lo que somos como profesionales, hay una de las grandes críticas que es el uso de microorganismos genéticamente modificados. Y decimos entonces, ¿nos cuestiona una práctica ética o solo es una decisión moral basada en la costumbre científica? Esto, para reconocer lo difícil que ustedes decían, y que Neider lo dijo muy bien, depende, ¿cierto? Depende, que es socialmente aceptada, porque dentro de la comunidad científica les sí, eso está aceptado, es la costumbre, hay que hacerlo, pero realmente es ético o simplemente aceptado por unos pocos. Hablamos de que hay que preguntarnos, ¿existen riesgos desconocidos asociados a la liberación de microorganismos en el ambiente? ¿Podrían afectar negativamente a los ecosistemas? ¿Quiénes se benefician y quiénes se pueden ver afectados? ¿Se está regulando adecuadamente estas prácticas? ¿Por qué les traigo estas preguntas? Porque son cosas que nos tenemos que cuestionar a la hora de tomar decisiones como profesionales si queremos actuar desde la reflexión ética, desde la moral y desde la reflexión. Como estas preguntas y muchas más. Entonces, la moralidad, ¿se acuerdan que yo le hablaba de la motivación intrínseca? ¿Cierto? La moral es una exigencia, intrínseca a cada acción o comportamiento. ¿Por qué? Porque dice que esta es una exigencia o que es inherente. Porque tras de cada comportamiento hay una decisión que yo tomé fundamentado en lo que yo considero que es correcto o no, es decir, desde la moral. Entonces hablamos de que podemos encontrar dos tipos de ética, la normativa y la descriptiva. La normativa se trata en ese deber ser de la acción, ¿cierto? Se establece que se considera correcto e incorrecto según imperativo social, es decir, como una ley lo que está establecido. Mientras que la descriptiva nos invita a pensar en el ser de la acción, sin prescribir normas. Como lo dice esta normativa, establecimiento de unos mandatos normativos que podemos decir que son universales. Mientras que esta no implica establecer normas, sino que nos invita a una reflexión moral, ¿cierto? Una reflexión de esa moral en función de principios filosóficos, científicos, incluso socioculturales. Hablamos entonces de que hay una moral en la antigüedad que estaba principalmente basada en la costumbre y se vincula en función de lo que es la buena vida según cada sociedad. Entonces recuerda que todo depende del contexto, la necesidad de cooperación, de convivencia, y por eso decimos que la moral antigua. Mientras que la moral de Kant nos invita a esos principios universales, es decir, ¿qué debo hacer en términos universales? Por ejemplo, el mandato de los derechos humanos, o como ustedes vieron, el código del bacteriólogo, pero no aplica en general. Hablamos entonces por acá de las dos posturas éticas, y acá ellos están a encontrar todo el material para que ustedes, ojo, la próxima clase ustedes tienen que tener la capacidad, no digan que no les advertí, de tener un dilema y que desde ese dilema usted pueda responder desde el utilitarismo o desde la ética kantiana, ¿cierto? O sea, yo respondo a ese dilema, desde tal postura usted tiene que tener la capacidad de hacerlo. O si ven la respuesta al dilema, ustedes tienen que tener la capacidad de decir cuál fue el fundamento, utilitarista o kantiano. ¿Listo? Porque si yo la respuesta digo, no, se sacaron las vacunas del mercado porque estaban generando un problema de salud pública, bla, 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 la mayoría se está viendo afectada, más del 70% de la comunidad, tin, tin, tin. ¿Eso es qué? ¿Kantiano o utilitarismo? Si yo digo, las vacunas se sacaron del mercado porque nos dimos cuenta que estaba afectando una gran cantidad de personas, aproximadamente el 70% de casos se había reportado. Utilitarismo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener la capacidad. Más allá de distinguir entre ética y moral, que es lo básico, ¿cierto? Tienen que aprender a aplicar esos conceptos. Entonces, como ya vimos, hablamos de que una acción es moral si puede ser universalizada. La moral surge del pensamiento racional, no lo que siento, no lo que puede pasar. Lo que es. No de la tradición, no de la religión, no del espíritu, la pachamama y demás, sino de eso.
Los deberes deben respetar la dignidad humana. Por este lado, entonces me dice que implica esto: libertad y el ser humano como un fin, no como un medio. Libertad como autonomía de la voluntad. El ser humano existe como un fin mismo, como yo les decía, no por ser un medio. ¿Cuál es el conflicto con la ética kantiana que acá se los plasma? La imposibilidad de desligarse de las consecuencias de nuestros actos. Porque usted puede decir, la norma dice esto: ay, pero que pesar, una familia que tocó robar a la señora porque tenía 5 niños, que no comía, el esposo fue asesinado por el conflicto armado. Ay, pero la norma lo dice. ¿Cierto? Mire que usted sabe lo que dice la norma, pero es tan difícil desligarse de lo que hay en ese contexto y de las consecuencias. Ese es uno de los problemas de la ética kantiana. Por este lado, entonces, el utilitarismo nos dice consecuencialismo como norma de la moralidad, ya lo vimos, ¿cierto? Principio: una acción es correcta si produce el mayor bienestar, ya lo vimos. El impacto que tiene la sociedad, o sea, me baso en las consecuencias, ¿qué tanto impacta o no esta decisión a la sociedad? Se evalúa el placer y los dolores, beneficios y perjuicios, y no hay normas absolutas. Es decir, todo depende de las consecuencias. La acción moral como aquella que promueve la felicidad, ¿qué implica? Hacer un balance crítico de las consecuencias perjudiciales y beneficiosas de las acciones. Esta diapositiva es muy importante porque para el ejercicio final de este módulo son preguntas que a ustedes les va a ayudar a poder hacer el análisis del dilema ético que van a elegir. Recuerden que para el trabajo final eligen un dilema, hacen un video y sacan un análisis. ¿Qué preguntas? De este lado me dicen, ¿esta acción sigue un principio moral universalizado o no? ¿Estoy actuando por deber o por convivencia? ¿Estoy tratando a las personas como un fin o solo como un medio? ¿La acción es correcta sin importar consecuencias o no? Esto me habla de ética kantiana. Del otro lado tenemos utilitarismo como preguntas que yo me haría para poder analizar, ¿cierto? Son preguntas que guían un análisis. Usted mira la diapositiva y cuando van el dilema ético, ustedes empiezan a preguntar eso para que sepan de qué están hablando, de Kant o de utilitarismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? Esta decisión maximiza la felicidad o el bienestar del mayor número de personas. Los beneficios superan los costos o daños. El resultado de mi acción genera un equilibrio positivo entre placer y sufrimiento. Son preguntas que yo me hago a la hora de reflexionar ante un dilema. Y ahí tenemos los enfoques. Como yo ya les dije, los dilemas éticos son conflictos que existen para yo tomar una decisión. Pero cuando te radica el conflicto, el juicio, los valores, intereses y creencias. ¿Cierto? Como yo digo, a mí me enseñaron a estar en contra de matar, pero mira que este es un violador. ¿Qué hago? A mí esto, la norma dice esto, no matar, pero mira esto es lo que me hizo. Y ahí vemos esos conflictos entre familiares que han asesinado, el abusador o el que asesinó un familiar no querido. Y puede ser la persona que sea, el credo que sea, pero ahí entró en un dilema. Cuando los juicios valores entran en conflicto. Y que podemos decir que son dos o más posturas aparentemente racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo miro desde una postura ética, tiene sentido. Pero si lo miro desde otra postura ética, también tiene sentido. Es decir, dos decisiones que puedo argumentar y que entra ese conflicto. Eso es un dilema ético. Entonces, por ejemplo, acá, una persona se realiza un análisis microbiológico para detectar una infección grave. El profesional se da cuenta de que un error en el procedimiento de la muestra, pero los resultados ya fueron entregados al paciente. Si informa el error, eso podría causar anuncios innecesarios, pero si no lo hace, existe el riesgo de un diagnóstico incorrecto. Ese es un ejemplo de un dilema ético. ¿Sí ven? Hay dos posturas en contra. Y ya lo vemos dentro de las respuestas, ¿cierto? Ese es el dilema ético. Hay un conflicto entre si yo no lo digo o si yo lo digo, pasaría esto. Hay un conflicto entre lo que yo considero correcto o incorrecto. Hay un juicio de valores que se espera que yo haga. Cuando hablamos desde la ética kantiana, hablamos de que el profesional debe informar el error, porque el código dice que usted tiene la responsabilidad de informar. Si lo hablamos del utilitarismo, el profesional debe evaluar las consecuencias y si el error no afecta significativamente el diagnóstico o genera un impacto grande, pues no informa nada.
¿Listo? Esta es formas de abordar un dilema ético. ¿Cuáles son los retos que existen? Un dilema surge debido a los avances en biotecnología, medicina, ciencias de la vida y nos plantea preguntas sobre lo que es correcto o aceptable, como los experimentos en animales. ¿Cierto? Entonces aquí les pongo como ejemplos que han surgido dilemas éticos. Y es que nos empezamos a cuestionar hasta qué punto es ético manipular células para crear tejidos u órganos. ¿Deberíamos modificar el ADN humano para prevenir enfermedades? ¿Quién es responsable si un sistema de inteligencia artificial comete un error en un diagnóstico médico? ¿Cuáles son los límites éticos en la experimentación con seres vivos? Estos son retos que existen porque hay mucho avance tecnológico y el ser humano se mueve más lento que el avance tecnológico. Por eso con el sistema de justicia existen tantos problemas porque es muy lento. Y van surgiendo necesidades de convivencia y el sistema de justicia va más lento. Y con eso terminamos por ahora. Les voy a poner esta. Eso es lo que ustedes van a hacer. Si quieren les toman fotito, igual yo se los pongo en el correo, van a diapositiva. Cada grupo va a analizar un artículo. Eligen un artículo del Código de Ética, ¿cierto? Y uno de la Declaración de Bioética. Usted va a decir que ese artículo que elegimos como equipo refleja una ética kantiana o una ética utilitarista y va a explicar su respuesta. Entonces, con eso vamos a arrancar la próxima clase. Pues acá los grupos nos distribuimos, cada grupo dice, los otros grupos que tengan apreciaciones y con eso cerramos y de último tocamos la diapositiva de responsabilidad social para hacer un análisis crítico después de hacer la actividad sobre, bueno, y nosotros cuál es nuestra responsabilidad social frente a, y ya terminamos con eso. ¿Listo? Que les vaya muy bien, cuídense mucho, cualquier cosa me escriben al correo o al WhatsApp. Tengo que decir la salida porque no tengo el otro muchacho.